Hola, hoy quiero hablar del libro María de Michel Morin. Como pueden inferir por la portada, este libro está basado en la historia real de la familia Von Trapp. Seguramente ustedes conocen la historia, bueno, es una película muy famosa, ganó muchos premios y es una película clásica que se grabó en los años 60. Esta película, La novicia rebelde, está basada en una historia real, que es la historia de la familia austríaca donde el capitán Von Trapp se casa efectivamente con una aspirante a novicia que va a su casa a cuidar a una de sus hijas porque estaba enferma y necesitaba una profesora. Y bueno, en ese proceso él se enamora de ella, cosa que ella la toma muy por sorpresa porque ella no estaba preparada para eso y tampoco quería renunciar a su proyecto de convertirse en una monja y dedicar su vida a Dios. Acá la historia parte en Estados Unidos cuando están ensayando la obra, el musical que se volvió tan famoso en Broadway de La novicia rebelde. Está todo listo para que el musical sea lanzado, solo falta escribir una canción más. Y acá es donde los productores de la obra reciben una carta de María von Trapp solicitando que la obra sea lo más parecida a la vida real y que ella se ofrece a dar algunas sugerencias para que esto sea así. Pero obviamente no es el momento de hacer sugerencias porque ya es muy tarde, entonces la obra ya está por lanzarse. En ese momento, los productores comisionan a una empleada para que se reúna con María, para que conversen y para que haga notas de las sugerencias que María quiera hacer sobre la obra. Y es aquí obviamente donde María comienza a recontar su historia, pero desde su perspectiva. Comienza a contar la historia de la novicia rebelde, pero la historia de verdad. Especialmente sobre qué es lo que pasa después de que ellos escapan de los nazis, porque en la película al menos, la película termina en ese momento, cuando ellos van escapando, pero quedamos con la incógnita de qué es lo que pasa después, y lo que pasa después es muy interesante porque María, por ejemplo, llegó a la familia Von Trapp solo cuando ella tenía 21 años. Posteriormente, el capitán le pide matrimonio y ellos se casan, pero entre ellos había una diferencia de edad de más de 25 años. Y de hecho María dice que al principio ella no estaba enamorada del capitán, que fue un matrimonio más porque ella sentía que era lo que debía hacer. Aún así, ellos aprendieron a adaptarse el uno al otro y finalmente tuvieron 3 hijos más, 2 niñas y un varón. Bueno, la familia vivió un sinnúmero de dificultades en Austria, por lo menos, cuando el capitán pierde todo su dinero, cuando lo pone en un banco de Austria y este quiebra y la familia se queda en la ruina. En ese momento, María, que es un personaje que, no un personaje, fue una mujer que tenía mucha fortaleza, mucho ímpetu, mucha energía, muchas ganas de hacer cosas y hizo muchas cosas en su vida. Entonces, en ese momento ella muestra su valentía y propone que la casa de los Von Trapp, que tenía tantas habitaciones, se transforme en una pensión. Y así comienzan a recibir inquilinos, estudiantes y todo tipo de personas. Y también, lo cual es muy verdad, la familia cantaba. A ella le gustaba mucho la música y los niños tenían habilidades para el canto. Y en estas actividades que hacían cantando como familia, había un sacerdote que se hospedaba en la casa que los escuchó y dijo, wow, ustedes tienen talento. Y los comenzó a enseñar, les comenzó a enseñar y practicaban día a día. Y finalmente ellos ganan un premio muy importante en un festival de Salzburg, en Austria. Y eso fue un trampolín que los llevó a dar en entrevistas de radio y un sinnúmero de conciertos en Austria. Toda esa parte de la familia es muy bonita y también es muy decidora de la personalidad de María porque ella era muy estricta con los niños. Y esto es algo que los mismos hijos de la familia Von Trapp dijeron muchas veces en diversas entrevistas a lo largo de su vida. Decían que María tenía una personalidad difícil, que era una mujer irascible, tenía una personalidad muy fuerte, entonces era muy llevada a sus ideas y no permitía contradicciones. Lo que ella quería que se hiciera debía hacerse. Y era muy, muy dura con los niños, sobre todo cuando se dio esta oportunidad de ganar un sueldo, de ganar
de ganarse la vida por medio del canto, ella se lo tomó muy en serio, muy a pecho, y ensayaban día a día por horas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y de hecho, otra cosa que también es real, una hija de ella, que se llama Rosemary, esta niña tenía crisis de pánico, pánico escénico, y ella lloraba cada vez que se tenía que enfrentar a un escenario. Lloraba, lloraba, entraba en pánico, se escondía. Y María, en lugar de ceder, de entender, la forzaba a presentarse en escena, porque ella decía, somos la familia Von Trapp, entonces tenemos que permanecer unidos. Esa era su motivación. Sin embargo, esto cobró su cuota en Rosemary cuando años más tarde el capitán muere. Que valga decirlo, el capitán era el verdadero pilar de la familia. Tenía una personalidad más suave, más conciliadora, y de hecho eso era algo que también molestaba mucho a los hijos y también a la misma María, el hecho de que en una película alemana y también en el musical se lo haya presentado como un hombre más duro, siendo que no fue así. Afortunadamente en la película la personalidad del capitán se mostró un poco más suave. Yo creo que debido a la insistencia de la familia Von Trapp en este caso. Pero bueno, volviendo a Rosemary, claro, cuando el padre murió, que era como el soporte de la familia, el lado amable, ella entró en una crisis nerviosa y se perdió durante días sin saber dónde estaba, sin saber quién era. Simplemente se perdió en medio de la nada hasta que finalmente la encontraron y la llevaron a una clínica donde recibió electroshocks. Y Rosemary cuenta, dice que para ella esos años de su infancia con esa depresión tan severa que tenía, con ese pánico que la hacía temblar cada vez que debía cantar, fue para ella muy duro y muy difícil de enfrentar. Otro ejemplo muy decidor de la familia Von Trapp era lo que decían sus propios vecinos, que señalaban que los niños Von Trapp trabajaban muy duro y tenían muy poco momento de esparcimiento. Y de hecho María era reticente a que sus hijos se mezclaran con otras personas. Ella prefería que todo se mantuviera en la familia, porque para ella la familia, el núcleo, el coro era lo fundamental. Y ella pensaba que si ellos comenzaban a tener amigos, a tener novios, a querer salir del núcleo, entonces el coro que ella había formado con tanto esfuerzo se iba a desmoronar. Y de hecho, la hija Johanna, ella quería casarse. Y de hecho tenía un pretendiente que se lo había estado pidiendo durante más de 10 años. Y cuando Johanna finalmente decide enfrentar a su madre y decirle que se va a casar, ya a los 29 años que tenía Johanna, María reacciona encerrándola en su pieza y negándole cualquier posibilidad de que se fuera de la familia. A lo cual Johanna respondió escapándose con su novio, se casaron y posteriormente se devolvieron a Austria. Y bueno, la situación en la familia era cada vez más insostenible una vez que el capitán hubo muerto, porque él era el imán, era como el centro, el núcleo de la familia que la mantenía en balance. Pero una vez que él se murió, que a propósito murió de cáncer de pulmón, debido a su trabajo en los submarinos, murió a los 65 años. La familia se comenzó a desmoronar. Y bueno, podría seguir contándoles más cosas. El libro está muy interesante, cuenta la historia real de María, que a pesar de todo, para mí sigue siendo una persona admirable por todo lo que fue capaz de realizar en su vida. Y este libro cuenta su historia de una manera tan bonita, tan dulce y tan entretenida, porque el libro lo leí en ¿cuánto? 3 días, no lo podía parar de leer. Y a pesar de que ella misma, de que María Von Trapp escribió 7 libros durante su vida, de hecho su propia autobiografía fue lo que sirvió de base a que se hiciera una película de su vida primero en Alemania y de ahí sucedió el musical y posteriormente la película, pero todo partió con la autobiografía de María.
Entonces sí, muy buen libro, muy entretenido y sobre un personaje real, sobre una película que ha tenido un éxito increíble y que es hermosa por lo demás, y una historia muy inspiradora.